Buenos días, ya estamos más que contentos de seguir viéndonos. En primer lugar, como les dije en su momento, me siento representante por ahí de los abogados y abogadas de la defensa pública, así que voy a hablar desde ese lugar, ¿no? Me tocó ser invitado a moderar un panel vinculado con temas muy importantes. Si quieren releer la temática, creo que tenemos para trabajar de acá a varios años con esa temática. Así que el primer punto que quería destacar es la necesidad de revinculación que tenemos quienes trabajamos en las instancias extraordinarias, digamos, o trabajamos con recursos extraordinarios. Me parece que el primer punto es volver a encontrarnos y a dialogar en un trabajo constructivo y compartido. Hay muchos equipos con ganas de aportar y sumar, así que desde ahí no le dimos a nuestro panel, digamos, un formato de ponencias de corte académico, digamos, sino que buscamos que sean disparadores, y en esto también van a ver que nuestra intervención de hoy va a ser muy corta, porque la idea es que esas ponencias sean complementarias y disparadores de otros temas que vinieron surgiendo en los paneles previos, pero que todas estaban bien seleccionadas para poder reconstruir y revincularnos en la continuidad de los casos que es tan indispensable que a esta altura ya lo comencemos a consolidar definitivamente, porque es una carrera de postas, como decimos siempre. Entonces tenemos que correr todos por el mismo carril. El que inicia los primeros 100 metros tiene que acordarse de llevar la posta, de llevarla y bueno, y pasarla, y el que continúa puede seguir con el esfuerzo inicial. Hoy vemos desde las instancias extraordinarias que estamos muy fragmentados en la actuación, y eso nos está perjudicando mucho en la actuación como defensa pública. Es como una cinta, un tándem donde cada uno le va poniendo una parte a algo, pero que no termina de encajar y que es muy descoordinada. Entonces, desde ese lugar, creo que este nuevo encuentro tiene que ser fundacional para poder revincularnos, y a través de una propuesta que la hizo Karina Diva al principio de crear, y veo que está saliendo en los distintos grupos, crear grupos temáticos con intereses comunes. No tanto, a mí no me gusta hablar de litigio estratégico, porque a veces queda como ahí una frase limitada a un grupo de eruditos que tienen un conocimiento, que pueden definir ciertas cosas. Yo creo que, como mencionaba Karina, trabajar en estrategias comunes es el desafío que tenemos en los próximos encuentros, y que nuestro taller propuso que no sean anuales, sino que seguir desagregándonos para los que nos unen temáticas, como comentaba Soledad, en temas de salud mental y otras tantas que fueron siendo comunes. Fuimos vinculando desde lo recursivo las distintas problemáticas que se relacionaron con la prisión preventiva el primer día, y el abuso de la prisión preventiva, y formas desde la defensa de buscar reparaciones, o que los jueces y las juezas se hagan responsables por el abuso de la prisión preventiva. Así que ahí trabajamos una serie de estrategias. Por eso la ponencia que en su momento hizo Romina, de relevar todos los casos de arbitrariedad que conseguimos desde ejecución, vinculado con la obturación de los egresos, que era algo que se venía marcando en el caso de Berbisky 1 y Berbisky 2, esa pauta de arbitrariedades que se puso a disposición y para compartir, ahora que hay defensores y defensoras no solo de ejecución, sino que defensores y defensores que antes no hacían ejecución, ahora lo están haciendo, como un insumo que nos permita seguir repotenciándonos. Entonces, desde ahí nos empezamos a preguntar, ¿por qué no podemos conseguir lo mismo
en el Tribunal de Casación en arbitrariedades denegatorias de medidas de coerción. ¿Por qué si este estándar lo conseguimos desde la defensa para cierta cantidad de casos de penados, por qué no están llegando casos de medidas de coerción al Tribunal de Casación? ¿Qué nos están pasando? ¿Dónde están los obstáculos? Así que bueno, la primera idea que quedó para seguir trabajando en las próximas reuniones informales se vincula con eso, con la continuidad de este tipo de situaciones y repensarnos una estrategia de llegar al tribunal, al menos buscando un estándar de ese sentido. Después hay todo otro abanico de cuestiones de responsabilidad que las analizamos en reserva y en privado y bueno, van a ser parte de insumos de otras reuniones donde también surgió qué pasaba con la falta de activismo en cuanto a plantearle a los jueces en los casos concretos la responsabilidad cuando determinan la pena o redefinen la pena de hacerse cargo de lo que le pasó a este procesado que estuvo en prisión preventiva, que no es lo mismo si estuvo un año en comisaría, esperando el juicio en una unidad carcelaria, todos esos padecimientos que muchas veces vemos que se empiezan a descontar en la etapa de ejecución. ¿Por qué no darnos una estrategia compartida para que sea parte de una agenda de litigio que se origine en la instancia, pero que no solo se agote en la discusión de la medida de coerción, sino que incluya las peleas de la defensa en los debates, en la definición de las penas y en la redefinición de las penas, a propósito de lo que Cecilia viene batallando hace tiempo, de la cantidad de revocación de absoluciones o reenvíos y los múltiples problemas que genera la bilateralidad recursiva, con los reenvíos y procesos extremadamente prolongados, que ahí nos da una posibilidad de trabajar en conjunto en las distintas instancias y superar por ahí ciertos desencuentros que se terminan dando internamente y que no es tan bueno que sucedan en los casos, sino que tenemos que buscar una forma de potenciarnos para trabajar desde ese lado. Después también se analizó las ventajas en el caso de juicio por jurado de no haber recursividad de la parte acusadora, las ventajas que eso generaba y todas las distorsiones que nos está generando en el resto de los procesos. Así que quedamos, a partir de la propuesta y la ponencia de Cecilia, quedamos en seguir trabajando temáticamente en conjunto para abordar estas cuestiones. Y finalmente, una propuesta que hizo Bruno en relación a cómo se trabajaba coordinadamente casos complejos, sobre todo cuando hay personal policial involucrado y que ha sido condenado por delitos similares a los que se vinculan con causas fraguadas o armado de prueba, como ese ejemplo de trabajo coordinado entre defensa de la instancia y defensa de casación, cómo fue haciendo que, sumando a organizaciones de la sociedad civil y tratando de suplir la pata que nos falta de investigadores propios, que fue un tema común, ahí atravesó todos los paneles, la falta de medios para preparar la defensa, como los tribunales superiores, él mostró cierto tipo de casos, como los tribunales superiores han destacado el contexto de la situación policial como parte de una estrategia que debe ser revisada por los tribunales que analizan los casos concretos. Así que ahí el contexto de la situación policial con el caso es parte ya de la obligación judicial de revisar ciertos casos y de la defensa, cuando los plantea, de estratégicamente trabajarlo. Finalmente, la idea es construir a futuro. Eso es la conclusión que quedó latente. La necesidad de trabajar coordinadamente, darnos una estrategia diferenciada en lo que es la materia criminal de la materia correccional, donde ahí el gobierno del caso es muy distinto
por parte del defensor y de la defensora en cuanto a las posibilidades de inicio y continuidad en uno y otro tipo de casos. Así que, en definitiva, hay una serie de propuestas que después las voy a pasar en limpio, pero rondan por este lado, en la necesidad de compartirnos información, ayudar a que los casos los trabajemos en conjunto de la mejor manera posible y tratar de salir desde este atolladero que cada uno está atravesando distintas situaciones. En nuestro caso particular, de los que estamos en los tribunales trabajando en las instancias recursivas, es el tiempo para preparar la defensa. Hoy estamos siendo notificados electrónicamente, igual que un estudio jurídico, y se nos cuentan los plazos para hacer los recursos como si fuéramos un abogado o abogada particular, casos que tardan años en resolverse. Después se pretende que los ataquemos en plazos muy acotados. Creo que eso es un tema que está en agenda y cada uno va a ir viendo internamente cómo lo gestiona, pero esta es una buena oportunidad para no seguir resignando calidad y defensa, sino para repotenciarnos. Así que cierro con esto, la invitación de nuestro panel a seguir trabajando horizontalmente y seguir construyendo y aportándonos mutuamente para que, en definitiva, nuestra mejor articulación sea en beneficio de las personas que asistimos. Así que esa es la conclusión de nuestro taller. Agradecerles a ustedes en representación de la Defensoría de Casación que se hayan comprometido con el panel que planteamos para la optimización de las vías recursivas. Y creo que aquí hay mucho terreno, hay mucho por recorrer. O sea, hemos estado durante años en una comunicación parcializada y me parece que es algo que necesitamos todos. O sea, lo que ha demostrado este encuentro es lo bueno que es el trabajo en equipo, todo lo que podemos crecer trabajando en equipo y comunicándonos. Y en eso tenemos mucho por hacer. Y me apuro a decirlo ahora porque hay una palabra que creo que también define el clima de este encuentro, y la palabra es autonomía. Nosotros estamos anticipándonos a la autonomía. No es muy posible, estoy segura de que está entre nosotros el próximo defensor general de la provincia, que ya se ha concursado, que está sentado aquí. Y estamos ansiosos de que llegue ese momento para que montones de cosas que estamos trabajando ahora con dificultad, que le estamos poniendo mucha voluntad, se hagan más fluidamente. Yo creo que esperar, tenemos que seguir. No, es que no estamos esperando, no lo hemos hecho nunca. O sea, si hay algo que hemos hecho artesanalmente, son todo este tipo de experiencias y vamos a seguir haciéndolas. Y además a trabajar siempre la horizontalidad y por eso digo, ese trabajo en equipo. Y justamente el tema que yo había traído y que bien sintetizó Agustín era la preocupación por lo que está pasando con las absoluciones que nosotros con tanto trabajo conseguimos en los juicios, en los debates, y que hoy en día, ya sea por la casación positiva o con los distintos reenvíos, tenemos bis in idem, en los temas, por ejemplo, con el tema de violencia de género, con determinados tipos, o sea, cuando hay casos mediáticos, y bueno, y ahí tenemos jurisprudencia dispar, y creo que esos temas generan la necesidad de armar estos grupos, de estar informados, de tener trabajados los planteos, saber de qué manera podemos entrar en eso, multiplicarlos para lograr en algún momento tal vez
generar algún fallo plenario, hay algunas cosas que se han logrado, pero a medias. Bueno, tantas cosas que tenemos para trabajar. Así que bueno, vamos a multiplicar con la Defensoría de Casación, porque nosotros desde la instancia tenemos que tener desde el primer momento la perspectiva de ir imaginando la vía recursiva que podríamos implementar en su momento si fracasamos en esto o en el otro. Tenemos que tener la mirada en el caso y la mirada en el futuro. Y para eso los necesitamos a ustedes. Necesitamos estar enganchados y bueno, y ahí tenemos todo por crecer. Por supuesto, sabemos que sí. Y desde ya vamos a decir que vamos a difundir más los boletines que ustedes hacen con tanto trabajo, que juntan la información y que por ahí no los divulgamos lo suficiente. Bueno, eso es todo.